¿Sabías que en el Perú ya existe el quechua estandarizado? ¿Pero qué es este quechua estandarizado, estimados amigos? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se denomina estandarizado? Quédate en este video y te voy a explicar por qué el Ministerio de Educación ahora ha llamado a este quechua el quechua estandarizado. Para hablar del quechua, estimados amigos, hablamos de que el quechua no es un solo idioma, sino es una familia lingüística muy grande. Tiene muchas variedades. En especial en el quechua se divide en dos grandes grupos. El quechua 1, que les muestro en pantalla, que es el quechua central, hablado en las regiones como Ancash, Pasco y Junín. Recuerda que el quechua 1 se divide, o el quechua se divide en dos grupos. Quechua 1, que se habla en Ancash, Pasco y Junín. Y aparte de ello, el quechua 2, también se denomina periférico, está subdividido en varios grupos. Entre ellos tenemos el quechua 2A, Maipin-Rimancu, donde se habla en el norte del Perú. En el norte del Perú hablan el quechua 2A. El quechua 2B es el quechua amazónico, donde se habla en Ecuador, en Colombia. El tercer grupo es el quechua 2C, que es el más grande que podemos decir en el Perú. Es el denominado quechua sureño, que se habla en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y una parte de Bolivia. Ahora aquí nace, pues, estimados amigos, esta gran guerra, esta gran idea de que ¿cuál es el quechua original? Recuerda que el quechua sureño, con esto el ministerio nos dice que es una combinación entre el quechua de Cusco y el quechua apurimeño, el quechua chanca y el quechua cusqueño. Es una combinación. Recordarte que el quechua chanca no tiene fonemas consonánticos completos. En cambio, el quechua cusqueño tiene fonemas consonánticos más amplios. Estas son las diferencias que hacen que cada quechua sea distinto, o una variedad distinta la una de la otra. Pero el quechua sureño ahora es la combinación de todas. Entonces, ahora, si el ministerio nos dice vamos a enseñar quechua, entonces debemos guiarnos al manual de escritura del quechua. Con esta estandarización, con este proceso de estandarización, nos dice que el quechua va a tener una sola escritura en toda la zona sureña: Huancavelica, Ayacucho, Puno, Arequipa, Moquegua, Bolivia y Apurímac. Y ahora en las instituciones educativas, ¿qué pasa? El ministerio evalúa a los docentes teniendo en cuenta el manual, la escritura del quechua sureño. Entonces ahora yo te pregunto, ¿tú estás preparado para poder rendir esta prueba? Sé que muchos van a decir, no, pero es una combinación, es una chanfaina, es un desorden. Es así. Así lo ha planteado el ministerio, y de acuerdo al manual que el ministerio mismo otorga, nosotros también podemos guiarnos y aprender un poquito más de este proceso de estandarización. Así que, estimados amigos, en este primer video hablamos solo de la estandarización del quechua. Y como ya sabes, ahora el quechua sureño es el que se tiene que utilizar y se está enseñando en muchas instituciones educativas. Se está sacando materiales del Ministerio de Educación teniendo en cuenta la gramática, teniendo en cuenta el contenido temático del quechua sureño, haciendo una combinación entre el quechua chanca y el quechua collao, y así se va generando la estandarización. Este es el proceso que dice. Así que, estimados amigos, en este libro que estamos trabajando, es un libro de 118 páginas, empezaremos a trabajar uno a uno cada detalle del quechua para poder entender de manera adecuada todo este proceso. Si eres docente, docente, profesor del área de educación intercultural bilingüe, este libro te va a ayudar bastante para que entiendas un poquito más el quechua estandarizado según el Ministerio de Educación. Con todo esto nos despedimos y nos vemos en un próximo video donde estaremos hablando de otro tema súper importante que habla del quechua y cómo podemos en este caso difundir y aprender el quechua. Tupakunanchi kama wauhebanay kuna kankuna bañano kabanka hoj puncha iña tupasunchis.